El artículo 3 de nuestra Constitución establece que la educación pública en México debe ser laica. No obstante, muchas de nuestras mejores universidades privadas tienen una orientación explícitamente cristiana. Pensemos, por mencionar solo algunas, en la Universidad Panamericana, en la Ibero, la Salle, la Anáhuac. ¿Tiene sentido que sigan existiendo universidades confesionales como estas en pleno siglo XXI? Para poder esbozar una respuesta a esta cuestión, es necesario dirigir la mirada al modo en que se relacionan la fe y la razón. De hecho, fue precisamente esta relación la que suscitó que se desarrollaran las universidades en plena Edad Media. Recientemente, el gran teólogo Joseph Ratzinger nos recordaba que, cito, la universidad nació porque la fe consideraba posible la búsqueda de la verdad e impulsaba a esta búsqueda de tal modo que posteriormente requirió la extensión de su ámbito a todos los campos del conocimiento humano. Fin de cita. Es decir, en el núcleo del cristianismo existía la convicción de que la fe puede y debe pensarse y echar raíces en la racionalidad humana. Esta convicción fue lo que impulsó la creación de las universidades, que son el lugar en el que nos abrimos al conocimiento universal y nos dejamos guiar por la luz de la fe. Para comprender correctamente cómo se relacionan la fe y la razón, es importante, primero, tener más claridad sobre lo que significan cada una de estas palabras. La fe es, de cierto modo, un componente esencial de la naturaleza humana, porque nadie tiene una visión directa de la verdad en su conjunto, nadie ve el todo. Sin embargo, al mismo tiempo que nadie ve el todo, todos necesitamos una cosmovisión, es decir, todos requerimos tener una idea de lo que son las cosas en su totalidad. Esta tensión nos obliga a asumir una postura frente a la realidad, un punto desde el cual miramos e interpretamos todo lo que hay a nuestro alrededor. El posicionamiento que asumimos normalmente tiene una de dos grandes formas. En primer lugar, tenemos el materialismo. Desde esta perspectiva, todo lo que existe se reduce, en última instancia, a la materia, como forma más fundamental y primigenia de la realidad. Las partículas, que por sí mismas no piensan y no tienen intenciones voluntarias, serían la forma primordial del ser. Por otro lado, existe una opción que descubre algo más fundamental que la materia. Si observamos con detenimiento el mundo, podemos constatar que en él se refleja una realidad inteligente, de modo que las cosas parecen ser la expresión de un pensamiento. Como cuando vemos un puente, no solo vemos fierros, sino que vemos en esos fierros la expresión intelectual de un gran ingeniero. De este modo, esta postura ve a la idea o al pensamiento como la forma más fundamental del ser, lo que se oculta como causa de la realidad material. La elección que hacemos a favor de la primacía de la materia o de la primacía del pensamiento no se puede decidir científicamente. Es decir, la ciencia no nos revela si las cosas materiales realmente expresan un pensamiento o si tan solo parece por casualidad que fueron pensadas, pero en realidad se acomodaron las cosas así por un impulso del azar. Así que nuestra elección depende de otra cosa, no de la ciencia. En cualquier caso, de esta posición, de la posición que adoptemos, depende que reconozcamos en las cosas un sentido último y una verdad racional, o si simplemente las miramos como un producto del azar que en realidad no pretenden nada ni tienen una significación última para el conjunto de lo real. El modo de situarnos frente a lo real desde una de estas posturas es el acto de fe más fundamental de nuestra existencia y todos lo tenemos que hacer, no hay escapatoria. Por eso, no parece muy adecuado dividir al mundo en creyentes de un lado y no creyentes del otro, porque en el fondo todos somos creyentes. La cuestión más bien es en qué cree cada uno. Desde este planteamiento podemos entender lo que Ratzinger quiere decir cuando explica que la fe cristiana puede resumirse como una opción decidida a favor de la verdad y de la razón. Su opción, la de la fe cristiana, es por la primacía del pensamiento y no por la primacía de la materia. Si la materia fuera lo más fundamental de la realidad, la razón sería tan solo un mero subproducto en el orden de las cosas. Pero en este caso, lo racional mismo sería un subproducto del azar irracional y no tendría una importancia definitiva para el conjunto de lo real. Sería tan solo un accidente sin relevancia última. Por eso, la apertura a la fe en una universidad no significa que se admitan contenidos irracionales. Todo lo contrario, significa la afirmación decidida de la importancia de la razón en sus distintos niveles. Digamos algo ahora sobre la razón. Cuando hablamos de razón podemos estarnos refiriendo a distintas cosas. Por ejemplo, podemos estar hablando de nuestra facultad con la que hacemos ciencia y conocemos el mundo. Podemos también estar hablando de una racionalidad interna que observamos en el modo en que se comportan las cosas.
como la racionalidad del ciclo del agua, o de los ecosistemas, o de los procesos evolutivos. También podemos estar refiriéndonos a esa racionalidad que se encuentra en el origen de todas las cosas y que comúnmente llamamos Dios. Y finalmente, también Jesucristo es reconocido por sus apóstoles como la racionalidad divina que nos ha salido al encuentro. Decía hace un momento que la fe cristiana es un gran sí a la razón en sus distintos niveles. En la vida universitaria, esto se traduce en primer lugar en un sí a la razón como facultad humana legítima, como una confianza firme en que el ser humano puede realmente acceder al conocimiento de la verdad. Esto es un gran reto para un mundo relativista que sospecha de la capacidad que tiene el hombre de conocimiento verdadero en sentido amplio y fuerte. No obstante, la universidad nació de esta confianza y solo puede seguir viviendo en ella. En segundo lugar, la universidad cristiana le dice sí a la estructura racional del mundo, la cual también ha sido desde el principio un presupuesto fundamental de las ciencias, que se arrojan a escudriñar sus diferentes objetos confiadas en que encontrarán una racionalidad transparente y accesible a su inteligencia. No obstante, muchas filosofías contemporáneas proponen que la racionalidad del mundo es más bien como un espejismo, una ilusión. Si la razón es un mero subproducto del azar, en efecto, esa supuesta razón no tiene un valor estructurante para el conjunto de lo real y nada garantizaría que la realidad sea racional, ni será racional, ni que todos sus niveles seguirán siendo racionales en el futuro. De aquí se sigue un gran sí a la razón que se encuentra en el origen de todas las cosas. Una razón creadora que permea todo de racionalidad, que llena el mundo de racionalidad auténtica y de verdadero sentido. Esta racionalidad originaria es además la que garantiza la unidad del saber en el que se fundamenta la posibilidad del diálogo interdisciplinario, porque es lo que le da unidad a todas las manifestaciones de la razón. Es como el pegamento que une a toda la realidad en una sola cosa, de modo que todas las partes se relacionan con el resto. Y esto abre la puerta a que unas disciplinas dialoguen con otras y busquen cómo se relacionan e iluminan recíprocamente. Finalmente, una universidad cristiana se atreve a decirle sí al escándalo de la razón encarnada, es decir, encuentra en Jesucristo a la razón de Dios que se hace presente entre nosotros y nos habla personalmente. No es coincidencia el hecho de que la universidad haya nacido en el corazón del cristianismo. Por supuesto que no me atrevería a decir que no puede haber excelentes universidades no cristianas, las hay. Sin embargo, pienso que cuando la universidad se mantiene dentro de la tradición del cristianismo, cuenta con la estructura interna que mejor garantiza la fidelidad de la vocación universitaria, la cual debe siempre estar orientada a la verdad y a la razón.